Hola, bienvenidos a un día más, a una sesión más de estudio bíblico. Hoy vamos por capítulo 19 y quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que podría haber alguien que conociendo a Jesús no tenga el Espíritu Santo en su vida? Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta historia que vamos a ver de Pablo, que Lucas nos cuenta acerca de Pablo cuando está en la ciudad de Éfeso. Así que, bueno, vamos a orar para iniciar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu sacrificio, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque podemos venir aquí, pero también gracias porque por medio tuyo fue que conocimos, que aprendimos y que tu espíritu ha descendido sobre nosotros. Así que te damos gracias por ese espíritu que viene, ¿verdad? Esa relación que tenemos contigo. Así que gracias por este tiempo que vamos a compartir. Te pedimos que también por ese mismo espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para ver todo lo que tenemos y todo lo que vamos a aprender en tu palabra el día de hoy. Así que te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Perfecto. Como les decía, vamos por capítulo 19. Si andan por ahí, si lo están viendo, comenten, pongan un hola, denle un like para poder saber que están y poder saludarlos después. Ok, como les decía, Pablo, en el capítulo anterior habíamos visto cómo había, voy a compartir la pantalla mientras hablo por aquello, cómo había terminado su segundo viaje misionero y había pasado por Atenas, se había encontrado con Priscila y con Aquila, después habían bajado a Éfeso, pero Pablo no se había quedado mucho tiempo porque dice que él tenía que hacer voto, él tenía que ir a Jerusalén para cumplir voto. Y también hablamos la vez pasada sobre qué quería esto de decir, de esto de hacer voto. Entonces, después, cuando Pablo está en camino a Jerusalén, dice que en Éfeso aparece Apolos, y aquí es donde vamos a retomar la historia. Dice que Apolos era una persona que conocía, que había sido instruido en las enseñanzas del Señor, pero que ministraba solo el bautismo del agua. ¿Okay? Vimos que no conocía el bautismo del Espíritu, y aquí es donde les hacía la pregunta. ¿Puede haber alguien que conociendo las enseñanzas del Señor Jesús, conociendo al Señor Jesús, no tenga el Espíritu en él? Y la respuesta la vamos a encontrar en este estudio bíblico. ¿Ok? Entonces, después Aquila y Priscila, entonces lo guían un poco y lo mandan para Corinto. Y aquí entonces vamos por capítulo 19 y empieza el tercer viaje misionero de Pablo. Ahí tienen un mapa donde pueden ver un poco, ¿verdad? Cuál va a ser todo el recorrido. Dice, y ahora vamos a leer de que pasó primero por algunas de las ciudades en las cuales él ya había estado, pero después entonces se detiene en Éfeso. Y aquí es donde va a comenzar, o Lucas comienza a relatar este tercer viaje misionero. Entonces, quiero comentarles antes de qué es Éfeso, ¿verdad? Éfeso es una ciudad de Asia Menor, actualmente en Turquía. Dice que es una de las 12 ciudades jónicas. Grecia, cuando había conquistado todo esto, recordemos que esto era en Asia Menor, entonces se les llamó Grecia Asiática. Eran 12 ciudades de Asia Menor que Grecia había conquistado, había puesto su cultura, había puesto un montón de cosas, pero eran asiáticos. Entonces, por eso se llama las 12 ciudades jónicas. Era una ciudad muy próspera durante el Imperio Romano y dice que sus caminos facilitaban todo lo que era el comercio de intercambio. O sea, era una ciudad inclusive que tenía un puerto, estaba cerca del mar. Y en Apocalipsis hay una carta de Jesús a esta iglesia. Y uno de los versículos más reconocidos de esta carta de Jesús a los Efesios, está en Apocalipsis 2, 4, 5, cuando les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y aquí cuando habla de sus primeras obras, muy posiblemente estaba hablando de este momento en el que estamos ahorita, donde Pablo les llega a hablar y empiezan a transformar esa ciudad en una ciudad que alababa y glorificaba a Dios. Entonces,
es una ciudad importante, es una ciudad donde se convierte en una de las iglesias importantes. Y ahora sí vamos entonces a entrar a Efesios. Vamos a entrar a Hechos 19. Y dice así: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿verdad? Se había movido a Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, que era lo que habíamos visto arriba en el mapa, que eran todas las ciudades a las cuales ya también él había pasado en varios de sus viajes, vino a Éfeso. Recordemos que se había quedado poco tiempo ahí en Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, y quiero que se queden con esa palabra, discípulos, les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces viene Pablo, regresa a Éfeso, dice que se encuentra unos discípulos, quiere decir que ya eran seguidores, eran reconocidos como gente que seguía las enseñanzas, ¿verdad? No eran cualquiera, los reconoce como discípulos, ya tenían una categoría, ¿ok? Y se da cuenta de que seguro escuchó de que Apolos estuvo enseñando ahí, pero vean lo que les dice, la pregunta que les hace: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Verdad? Entonces le digo, cuando entonces conocieron del Señor, recibieron el Espíritu Santo. Les estaba haciendo una pregunta en pasado, donde él ya asumía que en el momento en que ellos escucharon, habían recibido el Espíritu Santo. Si no me equivoco, ayer puse para que lo revisen ahí sobre conocimiento y creer, ¿verdad? Sobre qué nos movemos. ¿Nos movemos sobre lo que conocemos o nos movemos sobre lo que creemos? Y la mayoría de las veces, o muchas veces, comenzamos a movernos sobre lo que conocemos, ¿verdad? Y ahí vienen varios versículos que nos habla de que lo que tenemos que llegar es creer. Y parte de esto es que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo desciende en nuestra vida. ¿Ok? Pero cuando solo conocemos, pero no creemos, a veces ponemos una barrera para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Pero ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Apolos, recuerden que decía que él solo conocía el bautismo de Juan. Muy posiblemente él fue enseñado por personas que hasta ahí habían llegado, judíos que habían escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista, que hablaban de Jesús, que hablaban del Mesías, pero habían quedado hasta ahí, no se habían metido allá a más, no habían experimentado el Espíritu Santo, no habían experimentado todo lo que los apóstoles experimentaron en Pentecostés, en el aposento alto, no habían experimentado lo que experimentó Pablo, lo que experimentó Cornelio y su familia. Ellos esa parte no la conocían. Pero vean lo interesante, es decir, ni siquiera sabíamos, nadie les contó. Y aquí es algo importante: usted no puede enseñar algo que usted no tiene, usted no puede dar algo que usted no tiene. Entonces no podemos hablar de un Dios, no podemos hablar de una relación con Jesús, no podemos hablar del Espíritu Santo si yo no lo tengo, si yo no lo experimento, si no es parte de mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque si no, entonces va a pasar de que vamos a tener personas, vamos a tener discípulos, vamos a tener, no sé, gente a la cual enseñamos, donde no enseñamos la parte completa, enseñamos solo partes de un mensaje. Entonces, como les decía, Pablo les dijo discípulos, dijo que eran discípulos, bueno, Lucas, dijo que eran discípulos, o sea, ya eran personas que seguro se congregaban, eran personas que muy posiblemente iban a un estudio, que tenían un grupo paz, que hacían muchas cosas. Y les dijo: ustedes que vienen a este grupo, ustedes que vienen a este culto, ustedes que vienen a esta actividad, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue? Cuéntenme esa experiencia cuando usted recibió al Espíritu Santo. Y decían: ¿cuál Espíritu Santo? A mí nadie me habló de un Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo realmente era importante para la expansión del reino. Vean inclusive
en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo era el que les iba a dar poder. Y como vimos en todo en Hechos, fue el que les dio poder a un Pedro para hablar delante de todos y convertir 5,000, 3,000 personas. Fue el que le dio poder a un Esteban, fue el que le dio poder a un Felipe en Samaria, fue el que le dio poder a Pedro con Cornelio, fue el que le dio poder a cada uno de los que hemos visto, han sido por el Espíritu Santo que nos ha guiado y ahorita está con Pablo. Y así tiene que ser con nosotros. Y entonces le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, quiere decir que este poder que venía del Espíritu Santo, que viene del Espíritu Santo, es el que nos da ese poder o esa capacidad para ser testigos, para llevar el mensaje a todo lado. Quiere decir que si nosotros no tenemos esa parte, no podremos hacer la tarea de la forma correcta. Entonces, como les digo, el Espíritu Santo es importantísimo para la expansión del reino de los cielos y para nuestra vida personal. Que entonces no sabían qué era, Apolos muy posiblemente tampoco sabía qué era, no lo había experimentado. Ya les dije que habíamos, fue la misma experiencia, esta experiencia de cuando descendió el Espíritu en Pentecostés, que todos comenzaron a hablar, ¿verdad? En lenguas que habíamos hablado que eran idiomas y todo el asunto, ellos no lo sabían. Entonces, si no lo sabían, ¿cómo iban a estar preparados para ellos convertirse en personas que fueran a enseñar a otros? ¿Ok? Pablo ya lo había experimentado en Hechos 9:17, donde decía, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo también estaba lleno del Espíritu Santo. A pesar de que Lucas presenta a Apolos como un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, y que había aprendido del Señor, se había quedado solo con eso. Nosotros tenemos que también aprender a que el aprendizaje es constante. Hay gente que se ha quedado con el estudio bíblico de hace 20 años. Y yo sé, la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre está ahí. Pero el asunto es que no somos los mismos de hace 20 años. Nuestra vida no es la misma de hace 20 años. Por eso, así como nos impactó la palabra de Dios hace 20 años, les puedo asegurar que les va a impactar de una forma diferente ahorita. Pero hay gente que se quedó con ciertas cosas, con ciertos pensamientos, con cierta forma de actuar de hace 20 años. ¿Verdad? Entonces, y ahí es donde vienen los choques culturales, los choques generacionales. Ahora es muy diferente enseñarle a la gente, a los chicos, a los adolescentes. Yo tengo uno de 12 años y créanme, a veces es difícil ver cómo le presentamos todo esto de la Biblia, al Señor Jesús, su gracia, su misericordia. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Entonces tenemos que ver ahí, pero no podemos quedarnos solo en eso. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando. Entonces, no se queden solo con lo que han aprendido, sigan haciéndolo, porque si no nos puede pasar lo de Apolos, que aprendimos solo una parte. Aprendimos solo esto y nos faltó un gran mensaje. ¿Verdad? Nosotros, un ejemplo, tenemos 2 cursos, se llaman Fundamentos 1 y Fundamentos 2, ¿verdad? Fundamentos cristianos. Ahí los pueden ver, pueden entrar a la página web, se pueden inscribir, son en línea, usted los lleva a su propio ritmo. Y hay gente que lleva Fundamentos 1. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hasta ahí queda. Pero resulta ser que en Fundamentos 2 vemos acerca de la tentación, del pecado, del perdón, de la restauración y de cómo comenzando a caminar en el Señor. Y esa parte es importante. No es solamente qué hizo Jesús o quién es Jesús, sino es cómo actúa Jesús en medio de cada una de esas otras áreas. Entonces, no nos quedemos con solo parte del mensaje. Entonces, Pablo dice, bueno, aquí parece ser que la tarea no quedó completa. Y entonces en Hechos 19:4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces Pablo les dice, ok, a ver, vamos a aclarar algo. Juan
bautizaba para arrepentimiento. Y ese era el mensaje de Juan. Arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. ¿Okay? Y los bautizaba en agua para una nueva vida. Pero también el mismo Juan decía, el que viene detrás de mí es mayor. El que viene detrás de mí les va a traer algo mejor. ¿Okay? Entonces, Juan bautizaba para arrepentirse de los pecados, anunciaba que iba a venir alguien, y dice que después de escuchar esto, estos discípulos que habían aprendido de Apolos, que habían sido bautizados en agua, pero no habían sido bautizados en espíritu, vean lo que sucede. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, y ahorita vamos a ver qué fue exactamente lo que oyeron, porque aquí hay una gran enseñanza. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya no en el nombre de Juan, ¿verdad? Sino que en el nombre del Señor Jesús, ellos fueron bautizados y habiéndoles impuesto las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y ahora sí sucedía lo que sucedió en Pentecostés. Y profetizaban eran entre todos unos 12 hombres. Entonces estos 12 hombres, su vida le faltaba algo, había un paso que no estaba en su vida. Pablo viene y les dice, y les habla lo siguiente, dice que les habló del Señor Jesús, no les habló de religión, no les habló de normas, no les habló de protocolos, le habló del Señor Jesús. Y dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí muy posiblemente habla del bautismo en agua, o sea, que decir que como que fueron bautizados nuevamente. Después dice que les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vean lo interesante que es esto. A veces no sabemos cómo hablarle a la gente, háblele del Señor Jesús, lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida. ¿Verdad? Cuando dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, el bautismo representa una nueva vida. Hay que enseñarle a la gente cómo caminar una nueva vida en el Señor Jesús. Cuando habla de que les impuso manos, y ahorita vamos a hablar de esto, ¿verdad? Decía que en los tiempos bíblicos la práctica de la imposición de manos sobre otro individuo tenía que ver con la transferencia de poder o autoridad. No era una práctica cristiana, no era una práctica judía, era inclusive una práctica de muchas culturas, muchas religiones, donde imponer la mano implicaba transferencia de algo. Entonces, era como decir, te transfiero lo que yo he aprendido, te transfiero lo que también el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? Pero también requería esa parte de acompañamiento, ¿ok? Entonces, y después dice que viene sobre ellos el Espíritu Santo, ¿ok? En Hechos 8, 14, 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues no había descendido sobre ninguno de ellos. Estaba pasando lo mismo que había pasado en Samaria. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le ponían manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, Felipe estuvo ahí, Felipe los había bautizado, ¿verdad? Muy parecido a Apolos, pero recordemos que este Felipe era el discípulo de uno de los 7 escogidos con Esteban, pero no descendió el Espíritu Santo. Entonces llegó Pedro, llegó Juan, oraron por ellos, impusieron manos y descendió el Espíritu. Entonces, aquí quiero aclarar algo importante. No es, a ver, porque a veces, ¿cómo lo digo? A veces hacemos las cosas más espirituales de lo que son. La imposición de manos, sí, es algo donde llego y oro, tal vez, ¿verdad? Y hago, pero no es que si no hago imposición de manos, el Espíritu Santo no va a descender, porque ya vimos que con Pedro, cuando estaba con Cornelio, primero descendió el Espíritu Santo cuando estaba hablando y después los bautizaron. Entonces, no hay un orden, eso va a depender del Señor, va a depender del momento del Espíritu, no va a depender de nadie. ¿Ok? Entonces hay gente que, pues ya es que yo no recibí el Espíritu Santo porque nadie puso manos. No es necesario que alguien le imponga manos para que usted reciba el Espíritu. Usted puede recibir el Espíritu estando solo en su casa, solo en su oficina, solo en su carro, y ahí el Espíritu va a descender. Y ahora, tampoco no es necesario
que cuando usted reciba el Espíritu tenga que hablar en lenguas, ¿verdad? Y tenga que estar hablando en otro idioma que usted no conoce. Recordemos que eso sucedió porque era la herramienta que necesitaban en ese momento histórico, social, para poder extender el reino de los cielos. Si fuera en este momento, tal vez sería otra manifestación diferente. Y en su vida va a ser una manifestación diferente. Y en mi vida va a ser una manifestación diferente. Y dependiendo de lo que tenga el Señor para cada uno de nosotros, va a ser una manifestación diferente. Y puede que no sea hablarle en lenguas, pero puede ser valentía, puede ser empoderamiento, puede ser muchas cosas. Pero entonces, no atemos de que para poder recibir el Espíritu Santo alguien tiene que orar por mí, alguien tiene que imponer manos y el Espíritu tiene que hacerme hablar en lenguas. No necesariamente. ¿Ok? Entonces, lo que sí es importante y muy, muy importante es que cuando usted comience a caminar con el Señor, cuando comenzamos a caminar con el Señor, poder buscar a alguien que nos guíe, poder buscar a alguien que nos acompañe, que nos enseñe cómo es esto de caminar, de ser seguidor de Jesús. ¿Okay? Nosotros acá en Acomo, en la página web, tenemos un material para personas que están comenzando a caminar en el Señor. Entonces, si usted conoce a alguien o usted es alguien de esas personas, entre, revíselo y sé que va a ser de gran bendición para su vida. Entonces, aquí termina esta historia de Pablo con estos 12 discípulos. Ya ahora sí eran discípulos completos. No solamente habían escuchado al Señor Jesús, sino que ya creían y ya tenían el Espíritu Santo, ya estaban empoderados, ya estaban con las herramientas para poder hacer la tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado. Entonces, el Espíritu Santo es algo importante. Usted tiene que buscarlo, usted tiene que anhelarlo en su vida. Seguimos. Hechos 19:8. Y aquí va a empezar otra historia. Entrando Pablo a la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mira, imagínense, 3 meses hablando en la sinagoga, hablando a las autoridades, también a judíos de que conocieran acerca del reino de los cielos del Señor Jesús. Pero como algunos se rehusaban a creer, y vean que otra vez va a volver un comportamiento extraño en los judíos de ese tiempo. Recordemos que en otras ciudades, en otros de sus viajes, Pablo había sido perseguido, lo habían menospreciado, lo habían apedreado. ¿Quiénes? Los judíos que no querían creer. Y aquí dice, pero algunos se rehusaban a creer. ¿Cuáles algunos? Los que estaban en la sinagoga. Y maldecían el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Recordemos que al cristianismo o a los seguidores de Jesús les llamaban los del camino, ¿verdad? Recordemos inclusive cuando Saulo pide cartas para que si se encontraba a los del camino fueran arrestados. Entonces, dice que rehusaban a creer y maldecían el camino, o sea, rehusaban lo que se estaba hablando, rehusaban acerca de las enseñanzas de Jesús, de la forma en que ellos decían que había que hacerlo. Ahí nos habla de que entonces Pablo se va a la escuela de uno llamado Tirano. Tirano era un personaje de Éfeso, en realidad tenía una escuela, un edificio donde Pablo dijo, bueno, no, en la sinagoga no quieren esto, entonces voy a ir a buscar un lugar donde las personas sí quieran escuchar el mensaje de Jesucristo, donde las personas quieran creer, donde las personas quieran caminar por esta senda de seguir al Señor Jesús. Y entonces se va, dice que por 2 años estuvo ahí, prácticamente tenía una academia, una escuela, una iglesia, hasta podríamos decir, donde estuvo ahí. No dice cuántas personas llegaban, pero dice en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bastante gente, entonces al parecer. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían.
Aquí también, entonces, vemos que Pablo empieza no solamente a enseñar, sino que empieza a hacer señales y prodigios, ¿verdad? Milagros, cosas sobrenaturales, sanidades, libertad de espíritus, etcétera. Entonces, el Señor lo estaba usando grandemente. Lo curioso es que, bueno, y aquí quiero aclarar también algo. Esto yo creo que este capítulo nos ayuda a aclarar muchas cosas. Dice, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ok, no es que esto, vamos a ver, esto sucedía solo porque al Señor le daba la gana. Así cuando vimos a Pedro que caminaba y la gente sacaba a los enfermos para que su sombra lo tocara, los tocara y fueran sanados. Esto vamos a ver que solo sucedió una vez. Aquí en la Biblia esto de Pablo también sucede una vez. No es una regla, no es algo que, como ya yo toqué esto, está bendito y entonces esto yo lo voy a llevar a. Puede que no sirva. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la voluntad, del poder del Señor para la vida de cada uno. Puede que en algún momento sí, puede que en algún momento diga, bueno, oraron por esto y yo lo llevé y esa persona se sanó, pero tuvo que haber sido algo que no es que todo lo que yo toque, que todo lo que yo bendiga, que todo lo que yo haga va a servir para curar enfermos, va a servir para libertar de espíritus. No, eso solo va a depender del Señor, no va a depender de nadie. Porque puede que un pañuelo sí sirva para uno y para el otro no. ¿Y por qué no? ¿Ya se le fue el poder? No, fue que simplemente el Señor necesitaba sanar a esa persona por este medio, pero a esta persona la va a sanar por otro medio o su voluntad va a ser otra. ¿Ok? Entonces, no pongamos diferentes cosas o diferentes cargas espirituales o emocionales sobre cosas o objetos, porque como les digo, eso solo va a depender de la voluntad de Dios. Este poder, ya había muchos que lo habían querido. Si nos devolvemos a Hechos 8:18, dice, estaba Felipe y se había encontrado con un mago judío que se llamaba Simón, si se acuerdan. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Él no lo quería para que la gente recibiera el Espíritu Santo, lo quería comprar para él después ganar dinero. Entonces ya habían muchos que habían querido este poder para sus propios beneficios. El Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo a través nuestro es para la iglesia, es para bendecir a otros, no es para nuestro propio beneficio. Entonces dice que Pablo se va a encontrar con algunos judíos exorcistas ambulantes. Imagínense qué mezcla. Hechos 19:13. Dice así, pero algunos de los judíos, vean, y vean que dice judíos, no dice paganos, no dice, no, dice judíos. O sea, conocían las enseñanzas, conocían la Torá, conocían las leyes de Moisés, conocían la historia, conocían todo, pero también eran exorcistas ambulantes. Cuando habla de exorcistas ambulantes, está hablando de personas que ganaban dinero sacando demonios. ¿Ok? Entonces, decía, ok, somos judíos y vamos a orar, pero esto tiene un costo. Intentaron invocar, y dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y aquí también quiero hacer otra pausa. Dice que estos hombres quisieron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado a Pablo y dijeron, mira, cada vez que Pablo dice en el nombre del Señor Jesús, esto sucede. Quiere decir que eso es lo que lo activa. Perfecto. Se sabían la teoría. ¿Ok?
Entonces vamos a hacer lo mismo. Porque si Pablo cada vez que hace eso le funciona, entonces cada vez que nosotros lo hagamos, también tiene que funcionar. Así como si fuera un hechizo, como si fuera algo donde uno presiona un botón y dice, cada vez que presiono este botón, sucede esto, una generalización. Pero no podemos hacer una generalización en nuestra relación con Dios. Como les digo, las cosas suceden de forma individual. Lo que funciona con ustedes no funciona conmigo. Lo que funciona conmigo no funciona con ustedes. Su relación con Dios es una cosa y mi relación con Dios es otra cosa y es personal. ¿Okay? Entonces, ellos llegaron y dijeron, os conjuro, ni siquiera lo pedían, lo conjuro. Cuando habla de conjuro, habla de un hechizo, habla de algo, ¿verdad? Que tenía más que ver con magia. Dice, por Jesús, el que predica Pablo. Y aquí es donde también hay veces que nosotros conocemos al Señor Jesús por terceros, no por nosotros mismos. Conozco a Jesús, el Jesús de mi mamá, el Jesús de mis amigos, el Jesús de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de otra persona, el Dios de, pero no es el mío. ¿Verdad? Es el Jesús de esa persona. Y es cuando le dice, ay, vea, usted que es cristiano, usted puede orar por mí. O pídale a Dios por tal cosa. Sí, una cosa es, pídale a Dios, pero es pídale a su Dios porque no es mi Dios. ¿Verdad? Una vez alguien me decía, es que a usted que Dios lo escucha más. Y le dije, así como me escucha a mí, exactamente igual lo escucha usted. Así que pídale usted también. Yo voy a pedir por usted, pero créame que así como me escucha a mí, lo va a escuchar a usted. Entonces, cuando habla del Dios, dice, por el Jesús del que predica Pablo, quiere decir que no era un Jesús que ellos conocían, no era un Jesús que había una relación con ellos no habían entregado su vida, ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos simplemente sabían la teoría. Y vuelvo a lo que les decía y lo que publiqué el día de ayer. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el creer. Dice, a Jesús conozco. El Espíritu Santo sabía quién era Jesús. Sé quién es Pablo. También conocían a Pablo. Pero, ¿y ustedes quiénes son? ¿Verdad? A veces nosotros tratamos de hacer cosas y ¿usted quién es? ¿Usted con qué poder viene? ¿Usted con qué autoridad viene? Pero cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nuestras acciones son respaldadas por ellos. No hacemos las cosas por nosotros, sino que viene el Espíritu Santo y respalda lo que hacemos. Cuando oramos, oramos en el nombre del Señor Jesús y es Jesús el que hace. Entonces, dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, no dice cuántos eran, pero él era uno. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremenda paliza les dio. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la autoridad. Hay veces que tratamos de meternos a hacer cosas contra Satanás sin la autoridad del Espíritu Santo y sin el respaldo de Jesús y la autoridad de Jesús y nos sale mal. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué esto me salió mal? Porque lo estaba haciendo en su propio nombre. Porque lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Pero no lo estaba haciendo en el nombre de Jesús con el respaldo del Espíritu Santo. Fue esto notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Dice que todos glorificaban el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto la comparación de hacerlo con Jesús y el Espíritu a hacerlo sin Jesús y sin el Espíritu. Y ellos dijeron, esto lo hicieron sin el Espíritu Santo y no lo hicieron de la forma correcta y les fue muy mal. Pablo lo hizo de esta forma y le fue muy bien. Entonces nosotros también tenemos que decidir de cuál de las dos formas queremos hacerlo. Con el respaldo de Jesús, sin el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo o sin ellos. Entonces, dice Hechos 19:19. Muchos de los que habían creído venían confesando, pues después de ver esto, confesaban sus pecados
y dando cuenta de sus hechos. Nadie los estaba obligando. Ellos, después de ver el poder de Dios, fue que lo hicieron. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, porque entonces quiere decir que había mucha magia, y por eso estos judíos exorcistas dijeron, os conjuro, ¿ok? Porque había mucha magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Cortaron con eso. Ellos dijeron, esto no sirve para nada. Este poder de la magia no es algo que realmente funcione. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y era demasiado dinero en ese tiempo. Así crecía y prevalecía, o sea, no solamente crecía, sino que se mantenía poderosamente la palabra del Señor. Y aquí me hace referencia entonces de volverme a Apocalipsis, donde el Señor les dice, perdiste tu primer amor. Has hecho esto, has hecho aquí, pero perdiste tu primer amor. Tal vez este primer amor donde la gente confesaba, donde la gente crecía, donde la gente prevalecía poderosamente en la palabra de Dios, era lo que habían dejado y se habían quedado simplemente en ritualismo. Entonces, Pablo ya aquí empieza a ir, no terminando este viaje, pero vamos a ver que también va a ir designando a sus discípulos a diferentes tareas. Dice Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Terminando este viaje, iría a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, decía él, después de que haya estado ahí, me será necesario ver también Roma. Pablo quería ir a Roma, ¿verdad? Y por eso también había una carta a los romanos. Había una iglesia en Roma donde Pablo les escribe. Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, a Timoteo y Erasto. Entonces, Pablo se separa de Timoteo y los manda a Macedonia. Y él se quedó por algún tiempo en Asia. Macedonia, recordemos que estaba más arriba, casi llegando a Tesalónica, ¿verdad? Por ese lado era donde habíamos encontrado Macedonia. Entonces Pablo se queda un poco más ahí en Éfeso. Timoteo y Erasto se dirigen más arriba, hacia Macedonia, y Pablo seguía predicando, seguía enseñando, pero después aquí le ponen un título que dice alboroto en Éfeso, otro alboroto. Recordemos que siempre hay alboroto, siempre pasan cosas. Dice Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Me hace gracia cuando habla disturbio no pequeño, o sea, fue algo bastante grande. Hubo algo que conmocionó la ciudad. Y dice acerca del camino, acerca de las enseñanzas, acerca de este estilo de vida. Entonces, vamos a ver, dice que porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, hacía miniaturas, hacía, ¿verdad? Como souvenirs de Diana. Y ahorita les voy a decir quién era Diana. No daba poca ganancia a los artífices, o sea, quiere decir que realmente ganaba bastante dinero vendiendo esto, ahí mismo en Éfeso. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, todo el gremio se reunió, dijo, ¿sabéis? De este oficio obtenemos nuestra riqueza, ni siquiera dijo nuestras ganancias, nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué está ocurriendo aquí? Resulta ser que este Demetrio, que trabajaba lo que era la plata y hacía souvenirs para venderlo, y parece ser que ganaba bastante dinero con esto, y ve que Pablo está hablando y está persuadiendo, la gente está decidiendo dejar las prácticas paganas. Recordemos que
quemaron los libros, dejaron la magia, y Pablo les hablaba de los dioses que también ya había hablado en Grecia, y les enseñaba un Dios diferente, y la gente seguía a Jesús y ya no seguía, perdón, y ya no seguía a los dioses griegos. Uy, entonces, ahora sí, ya. Dice que la diosa Diana era el nombre de los romanos que le dieron a Artemisa, que era una diosa griega. Fue una de las deidades más veneradas, una de las más antiguas. Dice que es la diosa de la caza, de los animales salvajes, del terreno virgen, los nacimientos, la virginidad, las doncellas. Traía y llevaba enfermedades a las mujeres. Era hija de Zeus y Leto, hermana melliza de Apolo, y junto a ellos integraba el panteón de los 12 dioses olímpicos. Era en Grecia, creen que estaba Zeus y habían otros dioses que estaban junto a él, y uno de esos era Diana o Artemisa. En Éfeso había un gran templo que adoraba a esta diosa, ¿verdad? En un momento se consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense lo impresionante y lo grande que era. Dice que el templo de Artemisa también fue utilizado como uno de los bancos principales del mundo antiguo. O sea, era el banco más grande del lugar, donde mercaderes, reyes e incluso las ciudades hacían sus depósitos, y donde su dinero se mantenía a salvo de la protección de lo protegía esta diosa. Entonces, vamos a ver, ¿por qué era lo que realmente estaban preocupados estos hombres? Ellos estaban preocupados por su negocio. Ellos dijeron, en el momento en que la gente deje de comprarnos esas estatuillas, vamos a generar menos dinero. Entonces no nos sirve. Y cuando él habla de que entonces esto va a afectar al templo de la diosa y ya se va a convertir en nada, lo que estaba tratando de decir es, y entonces el banco va a dejar de recibir menos ingresos y entonces se va a ver afectada la economía. ¿Okay? Vean cómo empezaron ellos a manipular y decir, no, es que lo que importa es esto y no lo otro. Ellos no estaban preocupados ni siquiera por la diosa. Ellos estaban preocupados por su dinero. Entonces, empiezan a alborotar al pueblo, empiezan a decir un montón de cosas, y dice que cuando en Hechos 19:28 dice, cuando oyeron estas cosas, Demetrio le estaba diciendo a otros, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. O sea, quiere decir que se los llevaron, los agarraron. Pablo quería salir del pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Pablo estaba ahí y él decía, voy a ir a ver, y no le decían, Pablo, quédate aquí. También algunas de las autoridades que eran amigos suyos lo enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. O sea, había una gran cantidad de gente que quería lincharlo, y si Pablo se hubiera presentado, lo hubieran hecho. Pero entonces autoridades y amigos le decían, Pablo, no vengas, quédate donde estás. Y aquí esta parte me hace gracia porque yo creo que todavía se repite en nuestra era actual. Todavía sucede. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. ¿Les suena conocido? Hay veces que a veces la gente llega, habla y dice, ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿Y a quién qué verdad? Entonces, hay veces que todo esto va a confundir a la masa. Nosotros tenemos que estar siempre informados, tenemos que estar siempre preparados, estudiando, revisando, a ver si es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Porque si no podemos ser como los de esta masa, que reclamamos, que gritamos, que ponemos en nuestras redes cosas y a veces ni siquiera tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que está sucediendo. Y como cristianos tenemos que ser luz, no tenemos que ser sombra, no tenemos que ser oscuridad, tenemos que traer luz a la gente. Entonces dice, de entre la multitud sacaron a Alejandro,
empujado por los judíos, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos, una gran voz, casi por 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios. Nadie sabe quién es Alejandro, solo la Biblia dice que era un judío, pero no, de ahí fuera no se entiende nada más. Él trata de calmar a la multitud, y más bien la multitud seguía gritando: grande es Diana de los Efesios. ¿Ok? Porque era la diosa del lugar, ¿verdad? Y ellos, como les digo, sí, gritaban: Diana es diosa de los Efesios, y por el otro lado los otros estaban diciendo: sigan gritando porque eso nos da y venda estatuillas de Diana, sí, tome, aquí tiene 3 por 1, ¿verdad? Ellos parece que estaban promocionándose en su negocio. Entonces, en eso sale un escribano era como un abogado. Y dice que entonces, en el 35, entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo: Efesios, ¿a quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Dijo: a ver, todos saben que Diana es la diosa de esta ciudad y la imagen venida de Júpiter. Pues que esto no puede contradecirse, no es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Dice, nadie está diciendo que Diana no es la diosa de esta ciudad. ¿Ok? Porque habéis traído a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemos de nuestra diosa. Ellos hablaban de Jesús, pero no estaban hablando en contra de otros dioses. Inclusive si vemos a Pablo en Grecia, en Atenas, Pablo nunca habló mal de los dioses. Solo les presentó un nuevo Dios, pero nunca dijo: no, ustedes, esos dioses no sirven, es que sus dioses no son de verdad. No, él dijo: ok, sigan creyendo, pero yo les voy a presentar otro. Y dice que muchos creyeron en ese nuevo. Ok, entonces dice: ellos no han blasfemado ni han hecho sacrilegios. Porque si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. O sea, si ustedes tienen algún problema, ahí está el juzgado, ahí están los jueces, ahí está todo para que ustedes vayan y presenten de forma, ¿verdad?, ya más formal una queja. Pero este alboroto no van a llegar a nada. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. ¿Verdad? Entonces ahí en ese mismo juicio podemos ir viendo, podemos ir haciendo. Recordemos que era un escribano, que el escribano era como un abogado. ¿Okay? Pues dice: hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, ya que no existe causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto. Una sedición dice que es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Entonces, ustedes están haciendo este alboroto, pero no hay una razón de peso para hacerlo. Cuidado, porque si no, entonces van a creer que ustedes están haciendo esto para derrocar al gobierno. Y ahí fue donde la gente se dispersó. ¿Por qué? Porque entonces ya fue donde aquellos que no sabían porque estaban reclamando dijeron: no, mejor yo en esto no me meto. Y habiendo hecho esto, despidió a la asamblea y la gente se dispersó. Entonces, a pesar de la supuesta grandeza de Diana de los Efesios, en la actualidad nadie la adora. O cuando menos directamente como se hacía en ese tiempo. Dice: sin embargo, hay millones y millones de personas, y todos los días se siguen sumando personas que sí adoran a Jesús y al Dios en el cual usted y yo creemos. ¿Okay? Y aquí termina entonces este capítulo 19. ¿Verdad? Yo creo que nos ayudó a confrontar algunas cosas, a confrontar algunas creencias, pero también a saber de que el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros, que nosotros no solamente necesitamos conocer, sino que necesitamos creer y tener el Espíritu Santo en nosotros. Nos hizo ver también de que a veces podemos reclamar, pero tenemos que saber que estamos reclamando. ¿Okay? Y tenemos que hacerlo con justificación, pero que también nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos que ser luz a todos aquellos. Entonces, espero que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido un montón, repásenlo, vean, quiero que inclusive, vamos a hacer esto, me gustaría que pusieran en los comentarios cuál fue
el versículo que más le llamó la atención, versículo o versículos o pasaje que más le llamó la atención, en el cual usted pueda estar meditando el resto de la semana. Así que espero que ojalá pongan sus versículos de cuál fue la parte que más les llamó la atención de este capítulo 19 del libro de los Hechos, ¿ok? Seguimos la próxima semana. Sigan conectados y vamos a orar para terminar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, por este espacio que hemos podido tener, donde podemos venir a tu palabra y realmente tenerla como ese espejo que nos hace meditar, que nos hace analizar nuestra propia vida y ver qué tenemos que ir transformando y llevando a tus pies para que seas tú el que lo transforme. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido por cada uno de los que están viendo el video. Bendícelos, cuídalos, protégelos y gracias por sus vidas. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana, igual a las 7 de la noche, con el capítulo número 20 del libro de Hechos. Hasta luego.